Un fuerte abrazo y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en los Estados Unidos, México, Canadá, Europa, Australia, Centroamérica y Suramérica. Un abrazo y un saludo muy entrañable para los salvadoreños que nos ven en nuestro territorio y que continúan todavía con la ilusión de construir un país mucho mejor. Cualquier travesía o cualquier hazaña, por gloriosa que sea, puede empezar con un error. Y de la misma forma, cualquier travesía o cualquier hazaña, por gloriosa que sea, puede terminar también con un solo error. Esa frase que acabo de mencionarles nos va a servir de base para hacer el análisis de lo que queremos tocar en este día. Vamos a hablar del año 2020, un año preelectoral, un año muy importante, en mi perspectiva el año más importante para la lógica política de este país. Y entonces vamos a hablar de eso porque al final, en el 2020, vamos a tratar de ver si lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años es una travesía o una hazaña que puede o podría culminar con un error o se podría fortalecer con muchos aciertos. Antes de eso, quiero mencionar una serie de datos que tienen que ver con el país, aunque sea de forma indirecta, y obviamente estoy hablando del caso de el enfrentamiento bélico que existe en este momento entre los Estados Unidos e Irán. Al respecto podemos mencionar varias hipótesis, ¿no? Una de ellas es que ese conflicto o esa guerra ya declarada pues entre los Estados Unidos e Irán es parte o forma parte del saqueo neoliberal de los recursos de los países que forman parte de la órbita capitalista, pero que no son el centro hegemónico del mismo. Entonces, esa es una primera hipótesis, sino que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha dado precisamente como parte del proceso de saqueo de los recursos naturales. En este caso estamos hablando del petróleo. Otra hipótesis es que esa guerra o ese conflicto que están haciendo en este momento se usa como un mecanismo particular para tratar de generar mayor liquidez en los Estados Unidos. La industria bélica es una de las industrias más florecientes en los Estados Unidos. Genera miles de millones de dólares. Ahora, para que esa industria bélica genere liquidez en los Estados Unidos, obviamente deben existir guerras. Si no hay guerra, no tiene sentido estarse armando hasta los dientes. Entonces, esa sería una segunda hipótesis que nos podría permitir comprender el porqué de ese conflicto que se ha generado en los últimos días. Una tercera hipótesis que se maneja sobre todo en el ámbito político norteamericano es que esa declaración de guerra de parte del presidente Donald Trump forma parte de una estrategia electoral que le permita reelegirse. Y hay una cuarta hipótesis que me parece a mí como la más confiable, y es que esa guerra naciente en este momento forma parte de una estrategia de las petroleras para subir el precio precisamente del producto que los hace multimillonarios. Estamos hablando del petróleo. Entonces, 4 hipótesis que podrían explicar ese conflicto entre los Estados Unidos e Irán. Y al final nos damos cuenta, o es interesante fijarse en el hecho de que los Estados Unidos solo declaran conflictos armados o solo declaran la guerra en aquellos países que tienen recursos naturales. Casi que resulta un poco irónico pensar desde los Estados Unidos que los enemigos de la democracia planetaria únicamente están en aquellos países que tienen o que cuentan con ingentes cantidades de recursos naturales. En todo caso, estamos hablando de un conflicto que va a afectar de forma directa a todos los países porque todos dependemos del petróleo, y lo que se espera en los próximos días es precisamente eso, ¿no? Una subida en el precio de los hidrocarburos. Otro hecho que quiero mencionar antes de entrar en el tema del año 2020 como un año preelectoral es
lo de la fábrica de empleo, ¿no? Nos hemos dado cuenta, bueno, ya eso ya lo sabíamos, ¿no? En este país los partidos políticos, todos los partidos políticos, se convirtieron en fábricas de empleo. Ya no solo estamos hablando de la fábrica de empleo generada por el FMLN, estamos hablando de una fábrica de empleo que tiene como gerentes a todos los partidos políticos independientemente de su color y su sabor. Entonces, más que una fábrica de empleos, estamos hablando de una considerable cantidad de fábricas de empleo que al final lo que hacen es depredar los escasos recursos financieros con los que cuenta el país. Entonces, sí, últimamente se está hablando de la fábrica de empleos del partido Gana. Antes de eso veníamos hablando de la fábrica de empleos del FMLN y de Arena. Entonces nos damos cuenta de que en realidad El Salvador ha sido convertido en una zona franca de la corrupción. Una zona franca que tiene múltiples fábricas de empleo, pero que están siendo gerenciadas todas esas fábricas precisamente por capataces del cinismo. Y digo capataces del cinismo porque recién se estaba discutiendo esta problemática de los empleos que fueron dados por Guillermo Gallegos, que es uno de los íconos del partido Gana. Salieron otros políticos que han estado precisamente en la misma lógica de la fábrica de empleos. Entonces salieron otros políticos promoviendo, proponiendo leyes en contra del nepotismo, etc. Eso me parece un acto de cinismo porque al final todos estos partidos políticos han hecho básicamente lo mismo, ¿no? Generar una enorme cantidad de empleos como parte de una cuota política que le ha permitido a ellos mantenerse en el poder. Y es que una forma de ganar votos en este país, en un país en el que el desempleo es una problemática constante, es precisamente ofrecer empleo. Y como ese dinero que se va a ocupar para pagar los empleos no proviene de sus bolsas, entonces se depredan los recursos del Estado. Entonces estamos hablando de fábricas de empleo y estamos hablando de que El Salvador es una zona franca de la corrupción. Eso es lo que tenemos en este momento, eso es lo que se ha venido discutiendo en los últimos días y eso me permite entrar en el tema que quiero tocar en esta ocasión. Estoy hablando de que el año 2020 es el año más importante, y óigase bien, es el año más importante para la lógica política de este país. Si lo queremos decir el tema, o si queremos abordar el tema en términos de personajes, diríamos que el año 2020 es el año más importante en la vida política del presidente Nayib Bukele. Y esto por varias razones, ¿no? Esas razones las voy a ir explicando poco a poco. Lo que tenemos en este momento, estamos entrando al año 2020 y nos damos cuenta de que El Salvador es un país con las paredes destruidas. Nos damos cuenta de que este año 2020, donde se va a poner en evidencia una lógica política que va a tener como blanco principal al presidente Nayib Bukele, un político que ha generado una enorme cantidad de expectativas en la población, al menos eso es lo que indican las encuestas que se han venido realizando, pero también nos vamos a encontrar en este año 2020 con un proceso de fortalecimiento o no de un nuevo partido en este país, que es el Partido Nuevas Ideas. Ahora, ese partido político, ese nuevo partido político, obviamente va a tratar de ser destruido o va a tratar de ser minimizado por los partidos políticos tradicionales con una meta muy específica: tratar de evitar que tenga mayoría en la próxima Asamblea Legislativa que se elegirá en el año 2021. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para tratar de lograr que este nuevo partido, que según las encuestas es el partido que goza con la mayoría de aceptación de la población? Entonces acá se pueden utilizar, y de hecho se van a utilizar y ya se están utilizando una serie de mecanismos para tratar de mermar la popularidad tanto del presidente Nayib Bukele como del partido político Nuevas Ideas.
Una estrategia, o la estrategia que casi siempre se utiliza, es la de construir o legalizar muchos partidos políticos. En la lógica que ha traído los procesos electorales en este país, la forma para tratar de evitar que las oposiciones, cuando se han convertido en oposiciones fuertes, sean partidos que tengan serias posibilidades de ganar mayorías legislativas, ha sido la construcción o legalización de muchos partidos políticos. Entonces, en este año 2020, yo apuesto que se van a tratar de legalizar y se va a tratar de fortalecer muchos partidos políticos. Y esto con la idea de tratar de ir drenando votantes, ¿verdad?, que puedan estar en este caso en el Partido Nuevas Ideas o que puedan estar en los otros partidos. Entonces, con la existencia de muchos partidos políticos, lo que se logra es dispersar el voto. Entonces, esa va a ser una estrategia. La otra estrategia que se va a usar es la clonación de los corruptos. Se va a tratar, eso es lo que yo considero en este año 2020, se va a tratar de corromper a aquellos políticos que, claro está, sean susceptibles de ser corrompidos, ¿no? Entonces se va a dar una clonación de la corrupción o una clonación de los corruptos, y también se va a tratar de que este nuevo partido, porque es el partido que entra o va a entrar por primera vez en esta lógica electoral, caiga precisamente en los mismos vicios de los partidos políticos tradicionales. Y el otro momento clave en este año 2020 va a ser la elección de los candidatos de parte del Partido Nuevas Ideas. Obviamente hay muchas personas que están metidas o están organizadas en este partido y tienen intereses muy particulares, intereses de candidaturas. No todos pueden ser candidatos, muchos van a quedar sin ser elegidos como candidatos, ya sea para puestos de diputados o de alcaldes. Entonces eso podría, si no se maneja bien, eso podría generar una especie de sismo al interior del Partido Nuevas Ideas, que va a tratar de ser aprovechado por los partidos políticos tradicionales. Estamos hablando de Arena y del FMLN. Ahora, el año 2020, digo, es el año más importante para la lógica política en este país. Estamos hablando de un camino que nosotros estamos considerando se ha iniciado para cambiar esa lógica, y ese camino empieza en el año 2018, en marzo de 2018. Se continúa en ese camino en el año 2019 con el triunfo electoral de Nayib Bukele en febrero, pero en términos de si se va a cambiar o no esa lógica política, el año clave es el año 2020. Yo creo que en este momento lo que se está tratando de armar, se diga o no se diga, es una especie de revolución democrática burguesa. El Salvador es un país capitalista, no es un país semicapitalista, no es un país semifeudal, es un país capitalista con una burguesía acomodada en términos políticos. Y digo acomodada en términos políticos porque es una burguesía que en lugar de modernizar la lógica política y en lugar de abanderar la revolución democrática para que los procesos electorales vayan generando frutos, no solo para unos pequeños grupos de poder, sino que para una cantidad importante de la población, entonces esa burguesía se ha acomodado en el sentido de tratar de impedir precisamente esa modernización de la lógica política y la lógica electoral. Entonces, ese camino que inicia en 2018 y 2019 va a tener como punto más importante el año 2020. Hasta este momento, lo que se ha sabido o lo que hemos logrado interpretar de los resultados de 2018 y de 2019 es lo que la gente no quiere. En 2018 y 2019 ha quedado claro qué es lo que la gente no quiere. Ha quedado claro que no quiere saber más, al menos en términos de conducción estratégica del país. Nos hemos dado cuenta, o se ha demostrado, repito, que la gente no quiere más Arena ni más FMLN. Eso es lo que está claro, ¿no? Ahora, en el año 2020
se van a construir las bases de la decisión que la población va a tomar en el año 2021. ¿Y qué es lo que esperamos o qué es lo que se espera descubrir en el año 2021? Si ya sabemos qué es lo que no queremos, en el 2021 vamos a saber si es cierto que sabemos qué es lo que queremos. Entonces, este año, como repito, es el año más importante en la vida política del país, incluso más importante que la firma de los acuerdos de paz, porque es el año que nos va a permitir en ese proceso electoral de diputados y alcaldes, nos va a permitir saber si realmente se va a cambiar o no la lógica política en este país. En este momento, solo Nayib Bukele puede generar desilusión y desencanto, porque es el que está en el púlpito de la política en este país. O sea, no hay nadie más que pueda generar desilusión y desencanto, solo es él. Entonces, este año 2020 se convierte en estratégico porque va a permitir que la población tenga la información suficiente o tenga el encantamiento suficiente como para tomar una decisión básica en el año 2021. Si queremos cambiar la lógica política en este país, es evidente que hay que mover a la inmensa mayoría de diputados que actualmente están en la Asamblea Legislativa. O sea, no podemos seguir con ese mismo tipo de diputados que no solo tienen como virtudes el cinismo y la corrupción, sino que también son diputados, muchos de ellos incluso diputados que tienen décadas de serlo. Entonces no se puede esperar un tipo de lógica política distinta con las mismas personas. Pero también es necesario remover, en mi opinión, remover a la mayoría de alcaldes en este país. El desarrollo local definitivamente se genera en los municipios. Muchos de los municipios, o la mayoría de municipios en este país, están en condiciones lamentables. Algunos lo que hacen es una serie de proyectos cosméticos o de ferias gastronómicas, que es lo que más fácil se le ocurre a los alcaldes, como para tratar de generar simpatías en la población y seguir en el puesto, ¿no? Sin embargo, son muy pocos los alcaldes, contados con los dedos de las manos, son muy pocos los alcaldes que han sido capaces de generar desarrollo local en El Salvador. Entonces estamos hablando de cambiar esa lógica política. En el año 2020 se van a construir las bases para que la gente tome una decisión en 2021 entre tradición política corrupta o reformas de la lógica política en este país. La política es narcisista, la política se basa precisamente en los egos particulares que los individuos tienen, y eso es lo que se va a tratar de promover de parte de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Hay que tener claro una cosa: la corrupción es una herida, no es una mancha. La denuncia de la corrupción en este país al menos termina limpiando a los victimarios y no alimenta a las víctimas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos conocido casos de las fábricas de empleo, hemos conocido casos de corrupción, hemos conocido casos de abuso de poder, etc., ¿no? Sin embargo, la situación sigue siendo la misma. Los políticos señalados siguen permaneciendo en sus cargos. Entonces, la denuncia de la corrupción al final termina limpiando al victimario y deja sin alimento a las víctimas. Cada logro en este país es una hazaña y es una penitencia también por todo lo que no se ha hecho en los años anteriores. La verdad política es importante, pero esa verdad política sin amor por los pobres es una verdad insoportable. Este año 2020 es el año más importante. Es el año que va a demostrar si se tiene la capacidad de construir un nuevo país o si la lógica de la perversión al final es capaz de triunfar. Una cosa es clara, ¿no? No creo que la gente vuelva por Arena o por el FMLN.
Entonces el punto es acá hacia dónde va a ver la gente cuando esté emitiendo su voto en el año 2021. Todo eso va a depender de lo que se haga en este 2020, de los grandes proyectos de este 2020. Yo creo que acá los proyectos principales tienen que ver con educación, tienen que ver con salud y tienen que ver con construir la infraestructura que permita que la gente se ilusione con pensar El Salvador como un país nuestro, un país moderno, un país con desarrollo humano. De nuevo, un saludo para todos y todas las salvadoreñas que nos ven en cualquier parte del mundo.